Bienvenidos a todos. Bueno, estoy haciendo este live para que podamos hablar sobre la ansiedad. Bienvenida, Dani. Este video también va a salir por YouTube, ¿sí? Voy a hablar hoy de un tema muy especial que es la ansiedad. Bienvenidos a los que están en Instagram. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy voy a hablar de un tema muy específico que es la ansiedad. Y yo creo que uno de muchas personas sufre de ansiedad y de hecho quería contar un poquito mi historia, que yo sufrí durante muchos años ansiedad y cuando conocí la biocodificación cambió totalmente mi vida. Yo venía pasando de terapia en terapia, de una terapia a otra terapia. Hola Sil, bienvenidos a todos. Estoy hablando de un tema muy especial que es la ansiedad y acá estoy grabando también por Zoom para después subir este video a YouTube. ¿Qué representa para ustedes la ansiedad? ¿Sí? ¿Qué representa? ¿Cuáles son las palabras que para ustedes significa la ansiedad? En un clan familiar no todas las personas sufren de ansiedad. Algunas personas deciden venir con este contrato de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad durante mucho tiempo en mi vida fue muy predominante porque sufrí durante muchos años ansiedad y eso me llevó hasta donde estoy hoy acá, dando mis clases, dando mis formaciones ya que la ansiedad fue algo que lo sufrí durante mucho tiempo. Eran muchas situaciones conflictivas en mi vida con referente a la ansiedad porque evitaba salir a la calle, evitaba relacionarme con personas en reuniones. La ansiedad básicamente había ocupado mucho de mi vida y había evitado hacer muchísimas cosas. De hecho, viajaba y salir y viajar era todo pensar antes de salir, si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer, pasar años en distintos tipos de terapias psicológicas, de un montón de tipo me decían hacer Reiki y iba hacia Reiki, hacer una sesión de psicología y iba a terapia cognitiva conductual, que de hecho yo lo recomiendo, porque hacer también todo lo que es psicología, todo lo que es terapias que sean complementarias, es muy importante realizarlas, ya que todo es un complemento y cada sistema y cada herramienta va a ir a distintos aspectos. Pero cuando yo conocí la biocodificación, me di cuenta cuáles eran los orígenes, ¿sí? Cuáles eran los conflictos específicos que estaban haciendo que yo tenga esa ansiedad, ¿sí? Nosotros cuando venimos a la Tierra hacemos estos contratos de pasar por estas situaciones para poder aprender, para poder trascenderlas. Y vamos repitiendo, como siempre digo, historias dentro del clan familiar con distintos escenarios. Y la ansiedad tiene que ver con repetir un escenario cómo pasaron nuestros ancestros, por ejemplo, en la guerra, nuestros abuelos que tuvieron miedo a morir, que tuvieron que salir rápidamente huyendo de la guerra, ¿sí? Entonces, básicamente, la ansiedad para la biodecodificación significa miedo a morir. Y cuando nosotros tenemos ansiedad, tenemos lo primero que nuestro cerebro piensa, tengo que huir de esta situación. Si las personas que están viendo este video, tanto en YouTube como en Instagram, sufren de ansiedad, quiero que me digan cuáles son los síntomas que sienten, qué representan para ustedes la ansiedad. Muchas personas dicen palpitaciones, otras sudoración, otras miedo, muchísimo miedo. Y el miedo viene a mostrarme algo. El miedo me está evitando que yo haga algo. Y como nuestro cerebro, nuestro subconsciente, siempre nos tiene que poner en supervivencia y nos va a decir, tenemos que estar vivos, entonces nos evita lograr cosas. Acá Sil dice, buenas tardes. Sí, todo lo que es la ansiedad, ¿no? Ella tiene 3 hijos, una nieta. Bien, y todos tienen ansiedad. Mirá qué importante, Sil.
¿Qué pasa acá? La ansiedad está mostrando que hubo conflictos dentro del clan familiar que pasaron por miedo a morir. ¿De dónde pueden venir estos conflictos? Van a venir de los abuelos que vinieron de la guerra, mayormente siempre se da, y las personas mayormente son las ovejas negras de la familia las que eligen pasar por esta situación de miedo a morir, porque lo que venimos a sanar es ese miedo a morir, ¿sí? Yo lo hablo mucho en mis formaciones de biocodificación, de hecho la propuesta también, miedo, tal cual, miedo que paraliza. Y justamente este miedo que paraliza viene a mostrarme algo, qué me está evitando, de qué estoy huyendo, ¿sí? Estas son las preguntas que me tengo que empezar a hacer. Automáticamente el cerebro, cuando tiene ese miedo, porque el miedo, ¿no? ¿Qué nos dice? Si se nos presenta un león adelante, ¿qué dice el miedo? Tenemos que huir, ¿no? Rápidamente, porque si no va a venir el león y me va a comer. Si el miedo siempre va a estar. Ahora, lo que pasa es que el sistema parasimpático, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema simpático y uno parasimpático. El sistema simpático, ¿qué hace? Se dispara, toma el control de mi cuerpo y de mi mente para esquivar el peligro. Entonces, automáticamente, por eso todas las técnicas que mayormente utilizamos cuando tenemos ansiedad es tapping, ¿no? Decirle al cerebro, si bien ahora me siento mal o estoy intranquila o tengo miedo, es reprogramar en mi cerebro o tocarme en esta parte de acá, que es donde pasa el sistema simpático para poder tranquilizar al sistema nervioso, que es el que se dispara cuando nosotros tenemos ansiedad. Pero en realidad nosotros vamos reprogramando nuestro cerebro, pero es más profundo que esto, ¿sí? Con el paso del tiempo, con muchas sesiones que di, con muchos tratamientos que yo hice también, porque la ansiedad, como les decía, era una gran parte en mi vida, empecé a hacer muchísimas herramientas, primero a estudiarlas, después a hacerlas yo también, y me di cuenta que todo es complementario y que siempre hay que ir a los puntos más importantes, que son todos los que generaron miedo a morir dentro del clan familiar. Abuelos que vinieron de la guerra, abortos, sí, muchos abortos que se hicieron en el clan familiar. Esto es muy importante porque con cada aborto la mamá pasó un miedo a morir, ¿sí? El bebé pasó un miedo a morir. Lo mismo los abuelos que vinieron de la guerra, si se movían tenían que estar paralizados porque si se movían corrían riesgo a morir. Entonces traemos en nuestro ADN, en nuestras memorias, esos miedos a morir. Y como ovejas negras empezamos a repetir secuencias, yo siempre digo, son situaciones pero con distintos escenarios. Y a veces no hay un miedo real que me está diciendo esto, estoy en peligro, pero inconscientemente hay un miedo a huir que está despertando este sistema simpático en mi cuerpo, ¿sí? En todo lo que es lo que representa justamente el sistema simpático, está muy ligado al cerebro, tiene ramificaciones que van hacia nuestros órganos, por eso es que cuando nosotros estamos con mucha ansiedad, ¿qué tenemos? Ganas de ir al baño, con urgencia, tenemos palpitaciones, sudoración, lo expresa el cuerpo con sintomatologías. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el taller que yo ofrezco de la ansiedad, vamos a ver cuáles son todos los síntomas físicos, psicológicos, emocionales. Interesante el tema. Sí, sí, totalmente, sí. Porque justamente tiene que ver con esto. Y muchas veces, sí, a mí qué me pasó cuando fui a terapia usando técnicas de tapping, me ayudaron muchísimo porque uno va reprogramando en el cerebro esa seguridad, ¿no? Porque justamente lo que sentimos cuando estamos muy ansiosos es inseguridad. Entonces, lo que nos da tapping, por ejemplo, es hablarle a mi subconsciente y decirle, si bien ahora estoy intranquila, decido en estos momentos estar tranquila y comienzo a reprogramar eso que está en mi cerebro. Pero como les decía, hay que ir más profundo.
hay que hacer el árbol genealógico, hay que ver a los ancestros que han pasado por esas situaciones de miedo a morir, porque es muy probable que, o esos abortos que no fueron vistos, que generan el miedo básicamente a morir, ¿sí? Entonces yo acá puse que las personas que van a ver en YouTube, que después si ustedes quieren pueden ingresar, van a ver cuáles son los significados que nos da la biodecodificación en cuanto a la ansiedad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer el árbol genealógico, ver a los ancestros, constelar, porque justamente lo que se debe constelar es el miedo a morir, ¿sí? Entonces, ahí va a aparecer todo lo que tuvieron que pasar nuestros abuelos en la guerra, todos los que ante situaciones de peligro, el subconsciente automáticamente despierta esta sensación de huir, ¿sí? Entonces, para poder trabajarlo más profundamente, también hay distintos tipos de sistemas, como por ejemplo cartas de la aurora, que liberan esos contratos de todo lo que es miedo a morir y ansiedad. Entonces, ¿qué significa la ansiedad, no? La ansiedad es la otra cara de la depresión, ¿sí? Es muy probable que tengan, cuéntenme ahí, y también acá en YouTube, si hubo abuelos depresivos, si sufrieron abuelos o ancestros que sufrieron de depresión, porque viene muy de la mano de la ansiedad, ¿sí? En distintas manifestaciones de la misma enfermedad. Son pensamientos y creencias negativas. ¿Qué pasa cuando estamos ansiosos? Nos hacemos la peor película, ¿sí? Entonces, una de las cosas que también tenemos que empezar a darnos cuenta es que debemos cambiar esos escenarios posibles que nuestra mente nos genera, ¿sí? Porque siempre va a ir el cerebro está como de alguna manera preparado para irme a lo fatal, ¿no? A lo que es un gran problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo ya de manera anticipada, que es lo que le pasa al ansioso, ya estoy pensando en los peores escenarios, de alguna manera también estoy atrayendo esos escenarios, ¿sí? Entonces, es muy importante entender cuáles son los pensamientos y las creencias que tenemos con referente a esto, a la ansiedad, ¿sí? Entonces, se tiende a proyectar la mente en el futuro. ¿Qué pasa? El ansioso no está en el aquí y ahora. Yo siempre digo, el ansioso está desayunando y está pensando qué va a almorzar. Y ahí viene algo muy importante, como hay un gran miedo a morir, no estamos pudiendo disfrutar y tomar la vida, tomar y valorar la vida porque estamos preocupados o por el pasado o por el futuro, ¿sí? Entonces, la preocupación y el sufrimiento psicológico es un camino directo a la enfermedad. La fiebre de la prisa aumenta la ansiedad. Entonces se tiende a proyectar en la mente en el futuro lo que no nos permite vivir en el presente. Por eso para la ansiedad es importante la respiración. Pararme y darme cuenta, el cerebro tiene tres espacios, ¿no? El espacio reptiliano, el cerebro reptiliano, que es el más viejo, el espacio límbico y el espacio neurocórtex. En el neurocórtex es donde nosotros nos permite poder analizar y tomar el pensamiento. Si yo siempre digo que en biodecodificación buscamos, cuando nosotros hacemos la medicina tradicional, buscamos curar. Lo que busca la biodecodificación y todos los sistemas que son de terapias complementarias, buscan sanar. ¿Y qué diferencia hay entre sanar y curar? Curar es pasar la situación, o sea, por ejemplo, me duele la cabeza, tengo constantes dolores de cabeza. De repente me tomo un ibuprofeno, me tomo un tafirol y curé en el momento la sintomatología, pero no fui a la raíz del problema. La biocodificación y los sistemas de las terapias complementarias holísticas buscan ir al conflicto inicial, el desde cuándo tenés ese dolor de cabeza. Dice acá Sil, es cierto, a mí me pasa eso, ¿sí? Que justamente es pararnos en esto que digo en el aquí y ahora. ¿Y qué buscan este tipo de terapias? Es sanar. ¿Qué significa sanar? Trascender.
Entonces, yo siempre digo que es muy importante cuando tenemos una enfermedad, empezar a darnos cuenta, en primer lugar, aceptar la enfermedad para poder empezar a encontrar soluciones. Muchas personas que enferman no llegan a la instancia de la psicología o de la terapia donde pueden expresar el conflicto que los enfermó. Justamente cuando nosotros expresamos el conflicto que nos enfermó, vamos a trascender la enfermedad y la vamos a sanar. Entonces, el cerebro, ¿qué hace? Tomado por el sistema simpático, toma el control y dirige todo nuestro sistema nervioso, con lo cual nosotros perdemos el control de nuestra mente y nuestra mente va a hacer lo que más le parece. ¿Y qué es lo que más le parece? Ponernos en supervivencia. Entonces hay que pensar antes de salir, esto es como una herramienta en el momento, ¿no? Obviamente podemos usar tapping, ir reprogramando. Recuerden que para hacer tapping tienen que hacer 21 días al menos, porque es generar un nuevo hábito, es generarle una nueva seguridad a nuestro cerebro. Pero si no vamos a las raíces principales que son el miedo a morir, que pasaron los ancestros, quizás a veces que pasamos nosotros en otras vidas, porque por ahí en una vida pasada tuvimos un accidente y la muerte fue repentina. Entonces también lo que está mostrando dentro del clan familiar es poder ver las muertes accidentadas o muertes repentinas. Muchas veces también viene por los suicidios, ¿sí? Entonces, el miedo a morir es básicamente lo que tenemos que trabajar en la ansiedad, ¿sí? Por lo tanto, esta fiebre de prisa, ¿no? Que dice que genera la ansiedad, es lo tengo que hacer todo rápido, porque si no lo hago rápido, corro el riesgo de morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo me está diciendo, huyamos de esta situación, porque si no huimos, el león nos come, ¿sí? Entonces es muy importante darnos cuenta que el pensamiento del futuro va a traer de la mano incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre me genera dudas, genera cómo lo voy a hacer, cómo voy a afrontar esta situación. Entonces, poco a poco vamos trabajando y gestionando el miedo. Trabajamos profundamente en constelar ese miedo, ese conflicto específicamente que viene a morir, que me dice tenemos que huir de esta situación. Hay muchos diccionarios en biocodificación, yo saqué algunos significados de los diccionarios y otra de las cosas que representa es, por ejemplo, la angustia, ¿no? Como les decía. ¿Y qué nos trae esta angustia? Frecuentemente está vinculada al sentimiento de creerme limitado, restringido con una sensación muy marcada de ahogarme en una situación. ¿Qué pasa? Al cerebro le tenemos que dar soluciones cuando estamos en una situación así. Bueno, buscamos cuáles son las soluciones aparentes que podemos darle. Por ejemplo, me da miedo a ir a una fiesta porque desconozco a las personas que están, ¿sí? En ese lugar, en esa reunión. Entonces el cerebro ya empieza a pensar, ¿y cómo voy a estar en ese lugar? ¿Cómo me van a mirar? Porque hay algo que le pasa al ansioso, es que se siente observado, siente que lo están mirando, ¿sí? Entonces, pero justamente viene, como les decía, de estas memorias de las personas que estuvieron en la guerra, ¿sí? Si me muevo, puede ser peligroso. ¿Sí? Entonces, el cerebro automáticamente toma eso que tiene en su memoria, eso que trae en el ADN, lo despierta y hasta que nosotros no lo trabajemos en profundidad, la ansiedad se va a seguir mostrando y se va a seguir mostrando en las futuras generaciones, como bien decía Sil, en los nietos, en los hijos, en las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque hasta que ese conflicto no es sanado, tiene que seguir, el clan los tiene que seguir mostrando, ¿sí? Lo mismo que una diabetes, lo mismo que un colesterol, lo mismo que todas las enfermedades que van pasando en el clan familiar, ¿sí? Entonces, Luis Hay tiene una propuesta que es de afirmaciones también.
¿Qué dice? ¿Cuál es el nuevo modelo mental que puedo instaurar en Tapping? Es, me amo y me apruebo. Confío en el proceso de la vida, estoy a salvo. ¿Por qué el programa nuevo es estoy a salvo? Porque la persona en su inconsciente se siente inseguro y con miedo a morir. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces vamos a tener un bloqueo físico, vamos a tener un bloqueo emocional, un bloqueo mental y obviamente un bloqueo espiritual. Yo siempre digo que vamos a ir a sanar en todos los aspectos, alma, cuerpo, mente y emociones. La ansiedad es este temor que se despierta con alguna situación que tiene un motivo aparente, ¿sí? Entonces la persona la padece y vive en la dolorosa espera de un peligro impreciso e imprevisible, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está despertando este conflicto emocional interno no resuelto. Entonces, sí, vamos a ver todas las técnicas, que es pararnos en el presente, respirar profundo, contar, ¿no? La ansiedad dura 8 segundos. Si ustedes piensan, dice, bueno, ¿cuántas veces van y abren la ladera en el día los ansiosos? Abren la ladera, 8 segunditos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasa? La ansiedad dura 8 segundos, no dura más que 8 segundos. Entonces, lo que vamos a hacer es pararnos y transmitirle a nuestro cerebro que está todo bien, está todo tranquilo, donde vamos es una reunión con amigos, está todo bien, voy a estar a salvo y seguro. Por eso Luis Hay dice que es esta la reprogramación que tenemos que hacer en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, pero si nosotros no vamos, como les digo, a las raíces del desde cuándo comenzó esta ansiedad, por lo general el ansioso te dice, ¿desde cuándo te sentís ansioso? Desde toda la vida. ¿Y pero por qué es de toda la vida? ¿Por qué? Porque lo venimos arrastrando de los ancestros, ¿sí? Cuando nosotros decimos que una ansiedad la tenemos desde toda la vida, justamente viene o del proyecto sentido, del embarazo con mamá, con papá, o vino más atrás, vino del árbol genealógico, ¿sí? Entonces, el origen no está en nosotros cuando es un desde cuándo, sino que el origen se dio en nuestros ancestros, ¿sí? Por eso es tan importante empezar a trascender. Si la ansiedad, vamos a ir utilizando técnicas que vayan reprogramando nuestro cerebro en el momento, ¿sí? Entonces, a nivel mental, la persona, ¿qué pasa? Tiene como una conciencia en esta imaginación donde el cerebro toma este poder, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es meditaciones. Cuando nosotros meditamos, podemos tomar el control de nuestra mente. Podemos decirle a nuestra mente, ¿no? A nuestro subconsciente que nosotros tenemos el control. Entonces, nos podemos hacer 3 preguntas específicas a la hora de salir. Por ejemplo, ¿realmente hay un peligro en esto que voy a hacer? ¿Realmente hay un peligro? Entonces, le damos esa conformidad al cerebro de que está todo bien, está todo tranquilo, me siento segura y a salvo, ¿sí? ¿Y qué me está evitando este miedo a la hora de salir? Hay otro aspecto importante que les quiero contar, que justamente es la agorafobia. La agorafobia es una fobia, es un temor que nos da los espacios públicos y abiertos, ¿sí? Obviamente la persona que sufre este tipo de ansiedad lo puede sentir en un pánico extremo, ¿no? Sale y automáticamente hubo un shock, ¿sí? Un shock traumático en mi cerebro que generó esta situación y que la sostuvo en el tiempo, ¿sí? Esta situación es una situación angustiosa, ¿sí? Es una angustia. Todos los conflictos que se sostengan en el tiempo, lo que van a hacer, como el cerebro es atemporal, lo que va a hacer es repetir de alguna manera eso que le sucedió y el cerebro lo recuerda como si fuera ayer y despierta esta situación extrema de angustia o situación en shock traumático.
¿Sí? Entonces, ¿cuáles son unos de los bloqueos emocionales específicos en la agorafobia? Es el miedo y las sensaciones que experimenta la persona que son tan fuertes para evitar situaciones en las que tengo que huir. Entonces, en situaciones donde hay muchas personas, me puede generar esta situación de querer irme de ese lugar porque me siento inseguro. Es muy probable que esa agorafobia venga de las personas que en la infancia tuvieron que muchas veces compartir la habitación con un hermano, con una abuela, con un abuelo, y cuando se van de esa seguridad, de esa abuela o ese hermano que cuidaban de mi sueño, me cuidaban por la noche, volviendo otra vez a este miedo a morir, que por la noche puede caer una bomba, la persona se siente inseguro porque yo no hay nadie que me proteja como me protegían el sueño. Se le llama famoso el famoso miedo por detrás, el miedo por la espalda. Entonces, la persona se siente inseguro porque ya no hay alguien que me proteja, ¿sí? Entonces, con el tiempo se puede despertar la agorafobia. También hay otros conflictos, ¿sí? Pero mayormente este tipo de situación se da cuando la mayor parte fueron dependientes de esa persona o muchas veces en la infancia de la madre, ¿sí? Y se sentían responsables de su felicidad o de ayudarla en su rol de madre, ¿sí? O sea, pueden haber distintos tipos de conflictos, ¿sí? Tal cual, no puedo salir sola, dice Sil, a la calle, es más, va a trabajar, va y viene en remis. Claro, sí, porque justamente estar en el remis te da esa seguridad, ¿sí? Entonces, acá hay que trabajar específicamente el origen, ¿sí? El origen, ¿de dónde vino? Y ahí vamos a determinar si el origen viene de los abuelos que vienen de la guerra, si mayormente les cuento un caso específico, una chica que venía, que sufría de ansiedad, su mamá vivía a la vuelta en un lugar que hacían pruebas de bombas, pruebas bueno, donde había mucho ruido, ¿no? En ese lugar. Entonces, en el momento del embarazo de su hija, ella se asustó mucho cuando escuchó muchos fuegos artificiales de repente y ese ruido le recordó a su infancia. Entonces, ¿qué le recordó? Ese miedo que venía de los ancestros al ruido de las bombas, al ruido de todo lo que le generó demasiado miedo. Y eso se lo transmitió a su hija, ¿sí? Entonces, y ahí, una vez que nosotros lo descubrimos, lo sanamos, ya se deja de, como les decía, se trasciende. Hasta que nosotros no trascendemos el conflicto inicial, esto va a ir pasando de generación en generación, ¿sí? Por eso es tan importante trabajarlo y trabajarlo de una manera profunda, ¿sí? Bueno, quería contarles que también en el taller, bueno, vamos a ver todo lo que son los bloqueos mentales, estos miedos a morir, ¿no? Estas situaciones que emocionalmente vamos sintiendo, ¿sí? Y vamos definiendo. Otros conflictos que generan la ansiedad son conflictos de desvalorización y conflictos de relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ansiedad viene de la mano del conflicto de la desvalorización, de la limitación, de la impotencia y la incapacidad para afrontar algo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido, justamente el sentido y el conflicto que nos da esta ansiedad? Es darnos cuenta que el conflicto de desvalorización que nos trae, la limitación, la impotencia, ese miedo, mucho miedo, es la incapacidad de afrontar algo. Por eso el sistema simpático está alerta para tomar el control. ¿Sí? Cuando la persona puede tomar el control ya de su vida, va a tomar el control en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces ya vamos a necesitar a alguien que nos acompañe en esa sensación de miedo, ¿sí? Y por otro lado, yo siempre les sugiero mucho a mis consultantes, además de que una vez que trabajamos todos los conflictos, es que
puedan pedir asistencia al ángel de la guarda también en esos momentos. Ángel de la guarda, te invoco para que puedas protegerme y abrazarme con tus alas protectoras. E imagino que el ángel de la guarda me envuelve con sus alas y me protege. Eso también me da una sensación de sentirme segura. Lo puedo hacer también con el arcángel Miguel, que es el arcángel protector, ¿sí? Entonces, como ven, la ansiedad tiene que trabajarse en distintos aspectos. Entonces, miedo a morir, lo que tuvieron que pasar nuestros ancestros, si eso viene de la guerra, si hubo abortos dentro de la familia, conflictos de desvalorización, personas que no pudieron lograr, que se sintieron limitados o impotentes en algún momento de su vida, quizás no pudieron lograr un negocio, quizás no pudieron lograr algo que para ellos era muy importante y se sintieron limitados, ¿sí? Porque justamente la ansiedad nos limita. ¿A qué? A poder salir, a poder avanzar, a poder hacer cosas, ¿sí? Entonces, la ansiedad es un síntoma que esconde otras emociones, como les decía, mucho más profundas e importantes. Entonces, la imaginación es un arma de doble filo. Nos permite crear escenarios donde podemos afrontar las cosas y así aprender de ello. Entonces, como hacen los niños, ¿no? Que se hacen distintos escenarios, pero son escenarios positivos, ¿no? Donde siempre gana, ¿no? El príncipe, donde siempre se supera al dragón, ¿no? Entonces, de alguna manera es empezar a darnos cuenta que nosotros tenemos el control de poder superar esas situaciones que para nosotros ese miedo es un gran dragón, es ese gran dragón que va a venir y me va a comer. Entonces, empezar a ser conscientes de que podemos trabajar en la ansiedad, que podemos mejorarla, que podemos sanarla y trascenderla, dándonos cuenta cuál es ese miedo y qué está evitando mi cerebro si yo doy ese paso hasta esa situación, ¿sí? Entonces, alivianar el sistema simpático es importantísimo para que el cuerpo deje de manifestar esos síntomas, la sudoración, la palpitación, ¿sí? Entonces, hay que trabajar en aspectos muy específicos, como les decía, y ver bien, porque cada persona puede haber pasado una situación específica, como les decía, haber pasado muchos años de dormir con una abuela y sentir que mi abuela me protege por la noche, en los sueños, ¿sí? O situaciones específicas donde, desde cuándo comenzó esa situación. Después nos metemos en el conflicto de la desvalorización, que ya es mucho más profundo, ¿sí? El conflicto de la desvalorización, ¿qué va a ser? Hay que trabajarlo en otra sesión, porque el conflicto de desvalorización es un proceso a largo plazo que la persona va repitiendo una y otra vez hasta ser sanado, ¿sí? Y la desvalorización también viene de manera, son conflictos que vienen de manera ancestrales, ¿sí? Es muy probable que mamá o los ancestros hayan pasado por conflictos de desvalorización. Entonces, en una persona con ansiedad, lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar el pensamiento por escenarios de manera positiva, ¿sí? Entonces, técnicas que podemos utilizar van a ser la respiración, ponerlos en el aquí y ahora, respirar 3 veces profundo. Puedo inhalar contando entre 3 y 4, tomamos el aire siempre por la nariz porque por la boca ventila, ¿sí? El ansioso tiene mucho esto. ¿Qué hace? Toma aire por la boca y se hiperventila y se pone más ansioso. Entonces debemos tomar aire por la nariz. Tomo aire por la nariz, lo tomo en tres tiempos, o sea, tomo el aire en uno, 2 y 3, retengo en uno, 2 y 3 y suelto en 4. Siempre por nariz, para relajar, porque ¿qué tenemos que hacer? Alivianar el sistema nervioso. Entonces la respiración nos coloca en el aquí y ahora y va a ir bajando nuestros niveles del sistema nervioso para ir empezándolo a relajar, ¿sí? También algo que yo siempre recomiendo muchísimo es utilizar un aceite, ¿sí? Porque el aceite, por ejemplo, un aceite de lavanda,
que va a armonizar, va a ir directamente a nuestro cerebro y va a alivianar el sistema simpático, ¿sí? Entonces, un aroma, tener un aroma siempre en la cartera para las personas que son ansiosos, puede ser un aroma que sea lavanda, uno que me ayude a tranquilizarme, ¿no? Que baje el sistema simpático. Entonces, automáticamente llega el aroma al cerebro y hace que el cerebro baje en esa alerta que está constantemente, ¿sí? Así que bueno, en el taller vemos los distintos tipos de síntomas que tenemos con la ansiedad, vemos el estrés y la ansiedad, vemos cuáles son los problemas emocionales que esto puede ocasionar, además de fobias. Bueno, muchas veces manejar un auto, no podemos, porque justamente los ancestros por ahí murieron en un accidente de auto, ¿sí? Y justamente manejar requiere de todo nuestro control, ¿sí? Entonces, como no estamos pudiendo tener el control de, de nuestra mente, nos va a costar manejar porque no estamos pudiendo tener nuestro propio control, ¿sí? Y por eso muchas veces nos cuesta manejar. Bueno, los duelos, como les decía, los duelos vienen de los miedos a morir, muchas veces de los abortos. Bueno, vamos a profundizar, ¿no? Empezar a darnos cuenta cómo funciona esta ansiedad en nuestro cuerpo, cuáles son los distintos tipos de ansiedad, ¿sí? Bueno, también la ansiedad y la energía, ¿no? Cómo baja la energía. Vamos a hacer preguntas que indagan en nuestros miedos, sí que nos van a ayudar muchísimo. Así que bueno, después vamos a ver distintas técnicas que reducen la ansiedad con la respiración y todas las técnicas que podemos utilizar, ¿sí? Y también hacemos un ejercicio de PNL, ¿sí? Un ejercicio de PNL para encontrar todos, es un ejercicio donde nos vamos en la línea del tiempo para poder encontrar cuáles fueron los sistemas traumáticos que fuimos pasando de distintas maneras con la ansiedad. ¿Por qué? Porque se van a repetir en un montón de momentos esas situaciones de inseguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a darle seguridad a nuestro subconsciente con este ejercicio de PNL, donde ya lo usamos como un sistema de anclaje. ¿Qué significa PNL? Es la programación neurolingüística, ¿sí? Bueno, voy a despedirme de las personas de YouTube. Los invito a dejar un me gusta, igual que las personas que están en Instagram. Que si quieren hacer una sesión, podemos hacer mayormente un protocolo de tratamiento para la ansiedad, es de al menos 4 sesiones, porque en una sesión trabajamos todo lo que es hacemos una constelación. Acomodamos el árbol genealógico, vemos a los ancestros que han pasado por ansiedad, hacemos cartas de liberación, hacemos una liberación del contrato con las cartas de la aurora, que para biorecodificar el ADN vibracional y generar un nuevo contrato, y se hace todo un protocolo de tratamiento para ir a las causas y los orígenes. Y vemos varias herramientas más que pueden utilizar en el momento para la reprogramación, ¿sí? Así que los que están interesados en el taller, es un taller que ya está grabado, ¿sí? Que lo pueden ver grabado, pueden hacer las consultas, hacemos ejercicios, van a tener un ebook también, y van a tener un montón de sistemas y herramientas que les van a ayudar en el momento para afrontar la ansiedad. Y después vamos a la causa y el origen específicamente para que ya se deje de repetir en su clan familiar. Así que bueno, si sufren de ansiedad, pueden hacerme un comentario, yo los leo, les mandamos una respuesta y los invitamos a poder ver, a tomar una consulta o a ver esta masterclass que es para la ansiedad, ¿sí? Así que me despido. Un beso grande para todos, muchas bendiciones. Recuerden que los días lunes también estoy dando un live y también estoy por Zoom. También las clases salen por YouTube a las 15 horas Argentina, ¿sí? Siempre van a tener mucha info.
Muchas bendiciones. ¿Les gustó esta máster, esta clase chiquitita, este live? Pónganme en los comentarios también de qué les gustaría de que esté hablando. Así hablo de temas específicos que a ustedes les interese. Y preparo, como siempre, mucho para darles de mis conocimientos. Gracias, Sil. Un placer. Hermosa tarde. Besitos para todos. Chau, 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 chau.